En la mansión Dimitri, en el área de entrenamiento se encontraban los caballeros entrenando con la espada. Pero fueron detenidos por Jonathan, que les pedía que dejaran de entrenar ya que debían presentar sus respetos a su señor. Todos hicieron reverencia y saludaron, y entre ellos uno subió su mirada y se preguntó qué hacía Roman Dimitri allí. Jonathan les informa que en ese momento iban a proceder a un duelo de espada contra el joven maestro Roman y los que desean participar dieran un paso al frente, pero ninguno se atrevía. Una hora antes Roman le decía a su padre que si había sido él quien había acabado con Colmillos de Sangre. Su padre le pregunta cómo había acabado con ellos, y Roman responde de una forma que no haga que sospechen de él, diciéndole que él estuvo entrenando en secreto su habilidad con la espada. Su padre le pregunta el por qué él se lo había ocultado, si él lo habría apoyado si lo hubiera sabido. Roman le responde que él ha pasado demasiado tiempo vagando por su cuenta. Y quería demostrarle que él, el idiota de la familia Dimitri, podría lograr algo por su propia cuenta. Su padre le dice que no había manera de que pueda enseñarse a sí mismo a manejar la espada hasta el punto de poder enfrentarse al Colmillo de Sangre él solo. Roman le responde que esa era una organización que comenzó dando préstamos ilegales y se ha mantenido a través de las amenazas, así que el grupo simplemente se disolvería si él derrotaba a su líder, y eso fue lo que hizo usando información falsa. Su padre, sorprendido, le preguntó si él sacó al líder y él le responde que esa organización siempre tomaba represalia contra los nobles más débiles y por eso se usó a sí mismo como cebo. Su padre, preocupado, le dice que eso pudo haber sido demasiado peligroso porque si realmente se empeñan en vengarse podrían haber ignorado al líder y matarte. Roman le responde que eso no puede haber sido posible ya que su grupo se componía en base de personas que estaban limitadas por las amenazas y presión, y no arriesgarían su vida para salvar a su líder en una situación en la que podrían recuperar su libertad. Su padre lo mira sorprendido por todas las cosas que había hecho y dicho, y pensó que fue una cuidadosa toma de decisiones y planificación así como el valor para llevarlas a cabo, y quedó demasiado impresionado por todo lo que logró. Así que su padre le pide un favor y le pide ver sus habilidades con la espada con sus propios ojos. Su padre se moría por saber cuánto había cambiado su hijo. Volviendo al presente, ninguno de los caballeros quería ser voluntario. El caballero rubio pensaba que ninguno quería porque no ganarían nada ganando y si perdiera, podrían ser expulsados. Entonces, ¿por qué querría a alguien participar en algo así? Miró a su capitán Jonathan pensando que él debería hacerlo porque tenía que haber un experto que pueda someter completamente al joven maestro para mantener el prestigio de los caballeros así como para confirmar las habilidades del joven maestro. Continúa Jonathan diciendo que si no había voluntario él mismo lo elegiría. Pensó que él mismo le gustaría hacerlo, pero como capitán de los caballeros no puede desvainar su espada para algo así, pero solo había una persona adecuada para esto. Y llamó a Chris, el caballero rubio. Chris era el vicecapitán de los caballeros de Dimitri. La primera vez que Chris conoció a Roman fue el año pasado mientras salía tras recibir un informe de un borracho que interrumpía los negocios de un bar. Al llegar Chris al bar se escuchaba a un hombre gritando e insultando, mientras que los dueños lidiaban con esta persona que estaba destruyendo su bar. Él les pedía que se callaran y no le contestase cuando eran más que meros malvivientes. Ese hombre era Roman, que bajo los efectos del alcohol y su mal comportamiento era difícil de lidiar. Roman le pedía al cantinero que se acercara a él y ellos les pedían que se calmara primero, pero él se molestó arrojándole una botella. Chris se acerca a Roman diciéndole que ya era suficiente. Roman, enojado, le pregunta quiénes eran ellos. Chris sujeta su mano diciéndole que no cause más problemas aunque sea el joven maestro, pero Roman lo abofetea, y les decía que cómo se atrevían estos caballeros a ponerles las manos encima. Chris lo observa y supo desde el momento que le abofetearon la cara que este tipo no había entrenado en toda su vida, porque tenía la fuerza de un hombre adulto promedio, no, por debajo del promedio. Pensó que era un ser humano demasiado patético y pensar que un tipo así era el hijo del Señor. Desde ese momento Chris lo consideró como una basura que estaría mejor muerta. Y en este momento le piden que se bata en duelo con ese mismo Roman. Chris le dice que no cree que deba intervenir en algo así. Jonathan le responde que el joven maestro Roman era un experto que se enfrentó al Colmillo de Sangre por sí mismo y para tener un combate justo lo correcto era que él se presentara.
Chris iba a seguir insistiendo en no hacerlo, pero Jonathan lo detuvo. Al final Chris tuvo que aceptar de mala gana. Ahora los dos se encontraban de frente, a punto de comenzar su combate. Mientras que Chris lo miraba con cara de molestia, Roman solamente estaba relajado. Jonathan iba a dar inicio al combate, pero Chris lo detuvo diciendo que tenía una petición. Chris dice que le enseñaron a tratar cualquier duelo como una verdadera batalla cuando hay espadas involucradas, y no importa quién sea su oponente, no piensa mostrarle ninguna piedad. Si aceptaban su petición, con gusto aceptaría el honor de combatirse en duelo contra el joven maestro, mientras pensaba que era imposible que ese idiota haya derrotado al propio Colmillo de Sangre, así que le iba a enseñar una lección con esa oportunidad. Jonathan gira para saber la respuesta de su amo y éste asentía, y le avisaba a su hijo que sí iba a luchar con él en serio. Roman solo sonrió, y Chris se enojó aún más preguntándose el por qué se estaba riendo. Jonathan avisa que el joven amo había aceptado la propuesta, y les pedía que ambos lados se preparasen, y ellos se ponían en guardia mientras se miraban a los ojos. La pelea inició y Chris fue el primero en atacar, pero Roman detuvo su gran ataque. Los demás que miraban pensaban que Chris era rápido y que iba realmente en serio con esa pelea. Chris se encontraba sorprendido de que Roman había bloqueado su ataque, y Roman lo alejó con su espada. Chris lo observaba desde la distancia pensando que pudo sentir la fuerza repulsiva que viene de sus manos. Además de que su postura defensiva estaba muy estabilizada, pensó si eso era realmente posible o solo una coincidencia. Aunque la pelea no se estaba desarrollando como él esperaba, él solo estaría satisfecho si le daba una paliza a Roman, así que se balancea de nuevo con su espada hacia él, pero Roman fácilmente esquiva su ataque, y Chris vuelve a atacar, pero Roman sigue deteniendo todos sus ataques con una cara aburrida. Chris gira su cuerpo haciendo que Roman pierda su balance y atacarlo por la espalda, pero Roman se agacha esquivando de nuevo su ataque. Ambos se observan mientras que Chris está sorprendido, y Roman gira y lo ataca a él. Chris se aleja porque ese ataque logró rozarle, mientras pensaba que ahora mismo ese ataque fue realmente peligroso. Todos los de allí presente que veían la pelea quedaron sorprendidos porque hace un momento Chris pudo haber perdido. Chris lo observaba pensando si esas eran realmente las habilidades de Roman. Desde la defensa y la esquiva hasta el ataque no le faltaba nada. Se preguntó si realmente él había aniquilado al Colmillo de Sangre solo. Pensó que a ese ritmo iba a perder, pero cuestionó sus pensamientos porque su oponente era el idiota de los Dimitris y no iba a perder contra él delante de tanta gente. Roman con una voz calmada le dice que eso fue suficiente para calentar, y que esta vez él iría primero, así que se abalanzó hacia Chris para atacarlo, y él con dificultad logró bloquear su ataque. Mientras pensaba que él era increíblemente rápido, Roman se aleja para hacer un ataque en cadena y Chris pensaba que apenas se estaba defendiendo de sus ataques y no podía contraatacar. A ese paso realmente iba a perder, así que buscaba una oportunidad para atacarlo, pero Roman le lanza un golpe que hace que abra su defensa y lo atacaría desde arriba sin la oportunidad de defenderse. Chris, que observó su postura alta, se dio cuenta que estaba llena de huecos, así que atacó esos puntos, pero Roman con una sonrisa lo esquiva. Chris lo observó y pensó que él había hecho eso a propósito para que él lo atacara. Chris, que iba a perder contra Roman Dimitri, de su mano brotó un tipo de electricidad. Jonathan, que observaba esto, le pedía a Chris que se detuviera, pero el ataque de aura de una estrella ya se dirigía hacia el maestro Roman Dimitri, y con ese ataque una gran explosión se produjo, tapando la vista de todos que se preguntaban qué había ocurrido. Roman con una cara relajada había logrado esquivar ese gran ataque con solo agacharse, y contraatacó con su espada haciendo que Chris perdiera el equilibrio y cayera. Chris había perdido el combate con pocos movimientos que había hecho Roman. Vemos una escena del pasado de dos personas que están entrenando y se escuchaba a dos personas que estaban discutiendo de quién era la persona que había sido nombrada como nuevo subcomandante. La otra persona le responde que era el aprendiz del comandante, que parece bastante joven. Le dice que era un caballero del aura de 2 estrellas. El otro, sorprendido, le pregunta cómo podría serlo a esa edad. El caballero le responde que eso es lo que dicen porque él sintió el mana después de medio año de entrenamiento.
y vemos a otros caballeros discutiendo sobre este aprendiz que solo le tomó 3 años y medio antes de convertirse en una estrella. Los rumores dicen que sus habilidades con la espada son increíbles. El comandante que luchaba con su aprendiz le dice que era mejor detenerse en ese punto por hoy y su aprendiz que era Chris se niega a detenerse diciendo que le gustaría luchar una vez más. Jonathan lo observa y piensa que aunque tiene talento natural también tiene la ética de trabajo para igualarlo, piensa en este chico como en un genio. Pero este genio había sido derrotado por Román Dimitri. El señor Dimitri le pregunta a Jonathan qué era lo que había pasado porque él le había dicho que el subcomandante Chris era un caballero de aura de 2 estrellas más trofeado de Dimitri. Jonathan, que estaba igual de sorprendido, pensaba en cómo lo había hecho si hace apenas un mes solo les causaba problemas y que esa no era las habilidades de alguien que solo ha entrenado durante 1 año o 2 porque sus habilidades parecen estar arraigadas en años de entrenamiento. Así que le pide a su señor que no se sorprenda por lo que le va a decir, pero parece que el joven maestro era un genio en el manejo de la espada. Roman, que observaba a Chris tirado en el suelo, pensaba en que él era alguien que podía ser agresivo contra sus oponentes y que tenía ojos para la atención durante la batalla que eran bastante agudos, por lo cual él pudo ser capaz de eliminar fácilmente a la banda del colmillo de sangre por sí mismo. Así que Roman entiende el por qué el comandante Jonathan estaba muy orgulloso de él, porque desde sus estándares era un guerrero bastante hábil, pero desde sus propios estándares Chris era lo peor. Porque incluso los gruñones de la Orden de los Demonios deberían ser más fuerte que esto, aunque lo sorprendió al final con un ataque como ese. Su padre comienza a reír por lo que le había dicho Jonathan, y muy sonriente y orgulloso decía que su hijo mayor era un genio de la espada. Así que gira su mirada y le pregunta a Jonathan si estaba seguro de lo que decía, y él le responde que no podría explicar por qué su hijo es capaz de mejorar tan rápido y que parece que no fue capaz de reconocer el verdadero potencial que tenía enfrente de él. Así que su padre, satisfecho por lo que le decían, le pidió a su hijo que se acercara a él y le dice que él nunca había sido más feliz que hoy y quería aplaudirle el solo hecho de que haya decidido realizar algo por sí mismo. Así que quería recompensarlo con un premio acorde por lo que había logrado y le pide que le diga cualquier cosa que quisiera. Roman sonrió por lo que le decía su padre. Y le recuerda lo que él le había dicho de que él tenía que salir al campo de batalla el próximo medio año, y su padre le pregunta si él estaba pidiendo el no tener que alistarse. Roman lo niega y le dice que le gustaría que le diera el derecho de elegir a sus propios hombres. Su padre le dice que tenía tiempo suficiente para pensar sobre si quería ir, pero Roman le dice que no porque estaba decidido a ir él mismo. Su padre le dice que entiende y que le dará el derecho de ocuparse él mismo de las cosas. Roman le dice que tenía una última cosa que pedirle y su padre le responde que mientras siga mostrándole lo que acaba de hacer iba a aceptar cualquiera de sus peticiones. Chris, al despertar, se entera de que él personalmente le iba a enseñar sobre aura al joven maestro. Jonathan le dice que eran órdenes del señor, pero Chris le dice que era demasiado, porque tuvo que usar incluso el aura contra el joven maestro y aún así perdió contra él por su contraataque. Por la vergüenza solo quiere esconderse en un rincón, pero encima tenía que enseñarle sobre el aura. Jonathan, que sabía que él no iba a aceptar su petición bajo ningún costo, le dice que le hará una oferta. Primero le enseñaría al joven maestro y tendría que observar lo que es diferente en él, y si podía encargarse de esta única cosa él se aseguraría de transferirle todos sus secretos. Chris, sorprendido, se levanta y le pregunta si hablaba en serio y Jonathan le responde que sí, lo cual Chris pensaba que no podía perder esa oportunidad, ya que si aceptaba podría conseguir que le diera el secreto para convertirse en un caballero del aura de 3 estrellas, así que ya derrotado le dice que será mejor que cumpla su palabra. Ya en la noche dentro de la mansión Dimitri, Roman se encontraba cambiándose de ropa mientras que Ansel le decía que había oído que logró grandes cosas hoy y que los rumores ya se habían extendido por todo el castillo, que él sabía que el subcomandante de los caballeros era un caballero de 2 estrellas del aura, pero de alguna manera él logró derrotarlo, así que Ansel le decía lo increíble que era. Roman le pregunta a Ansel si sabía por casualidad que era el aura, pero le dice que tampoco tenía idea, pero si ese no era el poder de usar el maná. Roman observaba por la ventana y repitió lo que Ansel había dicho sobre el maná, y suponía que en este lugar se llamaba así.
El poder que Chris le había mostrado era definitivamente una erupción de energía, sin embargo el uso de la energía era diferente a la de ellos en el Murim, porque lo que parecía llamar aura aquí era algo ineficiente. Roman no podía entender el por qué usaban la energía de esa forma, y que parecía que la gente de aquí tendría que aprender más sobre los poderes que utilizan. A la mañana siguiente se encontraban Chris y Roman a punto de comenzar su entrenamiento. Roman, que observaba la herida de Chris en su mejilla, comenzó a reírse. Chris, molesto, pensó que lo mejor era calmarse y le dice que antes de empezar debía explicarle lo que era el aura primero. El aura era un subconjunto del uso del maná, particularmente la forma en que los caballeros lo usan. Si los magos utilizan el maná almacenándolo en sus circlets, los caballeros almacenan maná en todo su cuerpo. La persona conocida como el precursor de aura fue un hombre llamado Emperador Alexandro. A diferencia de los magos que almacenaban mana en objetos, él fue la primera persona en descubrir que almacenar mana en todo el cuerpo puede fortalecer el cuerpo físico de las personas. El aura es la idea de hacer brotar este mana almacenado hacia afuera. Mientras que el mana se suele repartir por todo el cuerpo, es posible tener un pico de poder al concentrar y hacer erupción este maná. Sin embargo, Chris le dice que conocer la historia del maná no era tan importante, porque solo unos cuantos seleccionados pueden utilizar el maná de esta manera. Alrededor de 1 de cada 1000 hombres elige el camino de un caballero del aura, y alrededor de 1 entre decenas de miles de hombres son capaces de recorrer el camino de un mago. Por eso Chris le dice que averiguar si tenía afinidad con el maná era lo más importante, y que el requisito mínimo que debían tener los caballeros del aura era la capacidad de sentir el maná, donde la mayoría de la gente fallaba ahí, y le dice que en su caso, aunque tardó alrededor de medio año en sentir el maná, no era extraño escuchar a otros decir que tardó más de un año en ser capaz incluso de sentirlo. Roman le dice que entonces empezará por tratar de sentir el maná y le pide que le explique cómo él lo hizo. Él le dice que por supuesto, pero piensa que Roman Dimitri debe estar lleno de orgullo después de ganar en un partido contra él. Pero desafortunadamente no va a ser tan fácil como él cree, ya que el talento en el manejo de la espada y el talento en el maná son dos cosas diferentes. Roman piensa que la premisa de este entrenamiento era errónea, porque él ya conocía cómo sentía el maná. Gracias al mago demonio celestial, él ha sido capaz de almacenar maná aunque una pequeña cantidad. Sin embargo, procede solo con lo que él conoce era un atajo para alcanzar la degradación. Aunque no pueda comprender por qué hacen las cosas de cierta manera, necesitaba aprender cómo proceden con las cosas primero. Es decir, que aunque él ya conocía la manera correcta de hacerlo, decidió hacerlo de la forma en la que Chris le enseñaba para saber en dónde es que fallaban. Chris comienza a explicarle que tenía que concentrarse en el ritmo de su respiración, porque era importante sentir todo lo que está en contacto con su cuerpo. Le dice que una vez se acostumbre a utilizar el maná, es cuando podrá manifestar el aura, y que tratará de concentrar el maná esparcido por todo su cuerpo en un solo lugar. Porque así es como se manifiesta el aura, y una vez logre manifestar esta aura, significa que se ha convertido en un caballero del aura de una estrella. Les sigue explicando que hay muchas maneras de utilizar la manifestación del aura, donde podrá aplicarla en su espada para aumentar su potencia, o aplicarlo en su cuerpo y tener una corta ráfaga de poder. Chris detuvo su explicación por lo que sus ojos veían. El joven maestro ya estaba manifestando el aura. Chris, sorprendido, se decía que no había manera de que él estuviera manifestando el aura. Sin embargo, eso era lo que estaba pasando. El joven maestro en menos de una hora lo había logrado. Roman, mientras estaba concentrado, pensaba que era como él creía, la forma en que la gente utiliza el ki era inútil. El ki en Murim eliminaría todos los residuos dentro del cuerpo, para alcanzar el objetivo final de ser capaz de almacenar el ki dentro del cuerpo. Sin embargo, en este mundo es diferente. Mientras se reúne el maná y se espera que se extienda naturalmente por el cuerpo, no tienen que restringirlo en absoluto. El ki de Murim es estéril pero fuerte. El maná de este mundo está lleno pero es ligero, resultando en que el maná deja el cuerpo más fácilmente. Roman piensa que si tuviera que hacer la distinción, los métodos que usan para utilizar el aura son similares a las artes externas de Murim, pero que no vale la pena comparar las dos.
Mientras que las altas externas se utilizan para entrenar el cuerpo y fortalecerse, solo se utiliza para hacer el físico más fuerte, no ayuda a almacenar maná dentro del cuerpo. El hecho de que hagan estallar el maná almacenado es también la razón por la que lo hace ineficiente. Usando estos métodos no podrá llegar a la cima ni siquiera con cientos de años de entrenamiento. Chris lo saca de sus pensamientos y le pregunta cómo lo ha conseguido porque era Aura lo que acababa de hacer. Roman le responde que él debería ser capaz de decirlo por sí mismo, pero Chris le dice que por eso le preguntaba porque a él le tomó años ser capaz de manifestar Aura, y le pide que le diga la verdad de que él intentaba jugar con él fingiendo que no sabía utilizar el maná. Chris, a punto de llorar por la ira, se dice a sí mismo de que ahora todo tiene sentido porque era raro que incluso perdiera contra él en primer lugar, era porque ya él tenía ese poder porque lo había hecho hace 2 años. Roman le dice que está mal interpretando todo, pero Chris le dice que no puede ser cierto, porque nada de eso tenía sentido ya que él tardó más de 10 años en poder convertirse en un caballero de 2 estrellas. Roman se ríe y Chris le pregunta que era gracioso, si acaso se estaba burlando de sus esfuerzos, pero Roman le pregunta que mientras él escalaba por esa meta, ¿alguna vez cuestionó los métodos de entrenamiento que estaba usando? Chris le preguntaba qué era lo que trataba de decir y el prota le dice que era común que la gente dé las cosas por sentado. El hecho de que un método de formación antiguo y transmitido sea la forma correcta de enfocar las cosas. Porque mientras aprendía sobre el aura de él tuvo ese pensamiento, se preguntaba por qué la gente estaba obsesionada con este método cuando había claros problemas con él. ¿Era porque no los conocían, o era porque su fe en el capitán Jonathan era demasiado devota? La razón es simple. Es más fácil enseñarlo así, porque si solo te enseña lo que aprendieron personalmente no había gente que se encontraría con pérdidas o críticas. Pero Roman le dice que no descarta el hecho de que los 10 años que se formaron fueron importantes. Pero durante todo ese tiempo el hecho de que no hayas cuestionado sus métodos ni una sola vez es la razón por la que me río de ti. Así que Roman se aleja mientras le va diciendo que no hay nada como una respuesta perfecta en el mundo, incluso los métodos que decidió seguir fueron creados debido a la preocupación de un solo individuo por sus sucesores. Chris le pide que le diga qué es lo que debería hacer de aquí en adelante. Roman lo observa y se ríe porque Chris había tirado su orgullo para hacerle esa pregunta. Roman se dice a sí mismo que él es interesante. En un cambio de escena vemos los recuerdos de Roman sobre el demonio de sangre, un individuo notable del pasado que conquistó la secta del demonio de sangre bajo una orden. Un individuo que solía influir en Murim y que luchó una batalla contra Bakhon-yuk, donde al final de una larga batalla él había perdido, pero ese chico de entonces decidió tomar la vergüenza sobre su nombre para ser enseñado por él, tuvo la capacidad de tirar su orgullo para hacerse más fuerte y Chris era similar al demonio de sangre. Roman le responde la pregunta que le hizo Chris que le pidió una forma de hacerse más fuerte pero él le dice que no puede decirle algo así. Chris le responde entonces qué es lo que quería que él hiciera. Él le responde que solo le dijo que no siguiera devotamente los métodos que le han enseñado toda la vida, y que si le diera una respuesta en que se diferenciaba de las elecciones de vida que ha hecho hasta ahora, si quería buscar una respuesta con sus propias manos debía seguirlo y aprender de lo que él hacía y Chris quedó sorprendido sobre su respuesta. El prota siguió diciéndole que en 6 meses él se va a la guerra. Lo invitaba a que él observara en cómo el prota se fortalecía al enfrentarse a diferentes enemigos para que viera bien en las diferentes formas en que derrota a sus enemigos, y si todavía era capaz de seguirlo después de que hayan pasado 10 años podía decirle con mucha certeza de que encontrará esa respuesta. Ya en la noche, Chris se encontraba en su habitación sentado en su cama pensando. Y en sus recuerdos mientras entrenaba, a su alrededor las personas decían que debían entrenar hasta que puedan sentir el maná. En otro recuerdo podemos ver a sus compañeros sorprendidos con él por sentir el maná después de medio año, y veía al capitán Jonathan que le decía que ahora era un caballero del aura de 2 estrellas, mientras todos lo llamaban genio. Pero recordó las duras palabras que le había dicho el joven maestro Roman sobre sus años de entrenamiento de que no sirvieron para nada y por eso se reía de él.
Chris, decidido por lo que iba a hacer, se encontraba en la oficina del capitán Jonathan diciéndole que él seguirá al joven maestro al campo de batalla, mientras pensaba que quería hacerse más fuerte. El capitán Jonathan, sorprendido por lo que Chris le decía, le dice que parece que algo ha pasado y él le responde que sí. Se observan mutuamente a los ojos. El capitán Jonathan intenta buscar la respuesta en su mirada para saber si había alguna duda en los ojos de Chris, pero este se veía muy decidido. Así que le dice que está de acuerdo porque puede ver que tiene una buena razón que lo ha empujado a tomar esa decisión, así que a partir de ahora ya no formaba parte de los caballeros de Dimitri, y que pase lo que pase espera que sea capaz de proteger al joven maestro mientras persigue su objetivo. Chris le agradece por dejarlo ir, y Jonathan piensa que ahora él no era un niño débil, y vemos que en los recuerdos de Jonathan se encontraba un niño llorando al lado del cuerpo de su madre que se encontraba cubierto de sangre. El niño que lloraba por su madre sin vida en el campo de batalla ya no existía. Jonathan le dice que gracias a él estaba seguro de una cosa, y era de que el Chris que conocía, si estaba dispuesto a seguir al joven maestro Roman, entonces ya no deben ser cuestionadas sus habilidades. Le pide que le siga porque tendrá que prepararse a partir de ahora. Si quería sobrevivir en el campo de batalla necesitará un arma secreta que pueda llamar suya. Y Chris, emocionado, le dice que sí a su maestro. En las calles de Dimitri, las personas hablaban sobre los rumores de que el joven maestro Roman se había encargado de Colmillo de Sangre, mientras criticaban sobre si eso tenía algún sentido, ya que él era un noble de medio pelo que no sabe hacer nada. Pero aún así todos los relatos que han escuchado parecen ser reales, y Kevin se encontraba escuchando sobre esos rumores, y se sorprendió de que el joven maestro se había encargado sobre la banda de Colmillos de Sangre, mientras pensaba que el joven maestro fue capaz de encargarse de ellos con una sola rama, así que era capaz de encargarse de la banda de Colmillos de Sangre por sí mismo. Kevin, a punto de llorar, se dio cuenta de que él había mantenido su palabra, pero limpia sus lágrimas y piensa que no es posible que él haya hecho eso por alguien como él, pero que realmente se ocupó del tema de la basura. Su jefe le grita preguntándole qué era lo que estaba haciendo porque tenía que terminar de limpiar si quería irse a su casa, y Kevin le dice que continuará su trabajo. En la tarde, después de terminar su trabajo, Kevin se dirigía a su casa mientras pensaba que quería convertirse en alguien como el joven maestro, alguien lo suficientemente fuerte como para proteger a la gente que le rodea siempre, porque todavía había gente como Colmillos de Sangre en el mundo, así que necesitaba hacerse más fuerte para proteger a su familia. Pero ¿cómo podía hacerse más fuerte? Pensaba que si tuviera la oportunidad de conocer al joven maestro, pero no tenía la suerte de que eso ocurriera. Una voz lo saca de sus pensamientos, y al percatarse de quién era, la caja de papas se resbala de sus manos. Era el joven maestro quien le decía que ha pasado mucho tiempo. Kevin le pregunta qué hacía él allí, pero antes de eso, él se arrodilla y le agradece porque fue gracias a él que su familia pudo sobrevivir. Roman le dice que no se preocupe por eso y le pregunta cómo ha estado. Kevin, feliz, le dice que bien porque ya no están bajo la amenaza de Colmillos de Sangre y pudo encontrar un lugar para trabajar gracias al señor Anse. Y no sabía cómo podría expresarle su agradecimiento. Roman, sonriente, le dice que había una forma de dar las gracias y le pide que escuche su oferta porque tal vez tenía una idea de lo que debe hacer. ¿Una oferta?, preguntó Kevin. Roman le dice que no tendrá que preocuparse por su familia por cuestiones económicas, porque podrá tener un hogar cálido y una buena comida. Y que incluso podrá disfrutar de un estilo de vida fastuoso durante su tiempo libre. A diferencia del trabajo que realiza actualmente, él haría que eso sucediera. Así que Roman le dice que lo que tiene que hacer es vivir para él. Si era capaz de prometerle su lealtad, le proporcionaría una vida de la que no se arrepentirá. Kevin observó al joven maestro y pensó sobre la oferta que le había hecho. Golpeó fuertemente su cabeza al piso y le prometió su vida. De su cabeza, que comenzaba a brotar sangre, le decía que si el joven maestro le pedía que muriera, él lo hará bajo sus órdenes, y si le pide que desviva a alguien, él desviviría a quien sea, mientras que él prometa que protegerá a su familia. Su vida está bajo su mando. Roman, que lo observaba, pensó que él demuestra su lealtad con su propia sangre, y que Kevin le recordaba al semental enloquecido, que a una sola orden iba incluso contra cientos de enemigos y nunca retrocedía hasta que el trabajo estaba hecho.
esa yegua enloquecida. Chris que le recordaba al demonio de sangre y a él que le recordaba al semental enloquecido. Román pensó que él valía su tiempo y le dice que a partir de este momento era suyo. En el castillo Dimitri, Román le decía a Anse que dejará a Kevin en sus manos y que se asegurara de ayudarlo a acostumbrarse a la vida de allí. Le dice a Kevin que se asegurará de visitarlo más tarde y le pide que se cuide, y Kevin felizmente le agradece por todo. El prota les dice que él estará en la biblioteca por si necesitan de él o busquen allí. Ya Román en la biblioteca buscaba información sobre los caballeros del aura. Para llegar a ser un caballero del aura primero debe manifestar el aura. Para llegar a ser un caballero del aura de 2 estrellas, debe ser capaz de cortar acero usando el aura, y la intensidad y fuerza del aura determina su rango. Una vez te conviertes en un caballero del aura de 3 estrellas, estás más allá de la comprensión normal y recibirás un tratamiento especial dentro del reino. Un caballero de 6 estrellas existe dentro del continente de la Salamandra, pero actualmente no hay historias de personas que hayan alcanzado el rango de 7 estrellas. Incluso entre los 10 mejores caballeros, no todos han alcanzado el rango de 6 estrellas. Román pensaba sobre la información en los libros y ha confirmado la fuerza de un caballero de 2 estrellas con Chris, incluso Jonathan que estaba en el rango de 3 estrellas, y él solo debería ser tan fuerte como un luchador de segunda clase. El hecho de que alguien haya alcanzado el rango de 6 estrellas significa que ha superado las capacidades humanas, y las llamas que pueden producir sus espadas alcanzan decenas de metros, y su impacto es de otro mundo. En la actualidad solo se conocen 12 personas que han alcanzado el rango de 6 estrellas, pero estas personas son tratadas como la realeza sin importar su raza o nacionalidad, y son conocidas como las 12 cuchillas del continente o eso dicen. Incluso con la información que ha obtenido, parecen ser fuertes. El hecho de que hayan podido llegar a este punto con un uso ineficiente del ki, debe significar que tienen talento. Y luego están los magos, como el archimago, son individuos que han alcanzado el rango de 7 círculos y reciben el título de archimago. Un solo hechizo de ellos puede arrasar la tierra y nublar los cielos, y cuando se enfrentan en número, son más peligrosos que los caballeros del aura de 6 estrellas. La magia es una habilidad que no existe dentro del Murim, pero Román tiene una idea sobre lo que hay que hacer ahora, porque no sabe cuándo se enfrentará a estos seres. El hecho de que no pueda predecir lo que pueda pasar es lo que lo hace muy peligroso. Sin embargo, su destino nunca estuvo en quedarse en un lugar como los demás, necesitará ganar experiencia y asegurarse de que puede vivir una vida con la que pueda estar satisfecho. Esto es algo que lo emociona, y dice que es el momento de empezar a prepararse. En una vieja cabaña Anse abre la puerta, Román le pregunta para qué se usaba ese lugar, y Anse le responde que era un taller utilizado por el viejo varón, que se aseguró de que los forasteros estuvieran estrictamente prohibidos y que incluso el aire no pudiera pasar. Román le dice que será perfecto para su entrenamiento, y que pasará la próxima semana en ese taller por lo que no necesitará comida ni nada en absoluto, sin embargo le pide que no deje entrar a nadie. Le dice que tengan cuidado, a menos que su pueblo esté en grave peligro, no debe permitir que nadie se acerque a él. Anse le dice que seguirá sus órdenes, así que se retira del lugar. Román, que ya se encuentra solo, observa que en el piso se encuentra paja que Anse puso allí. Aunque aprecia su idea, en realidad hace que el flujo de ki sea más errático, así que comienza a limpiarla. Luego de terminar de limpiar se sienta en el suelo en una pose de meditación. Mientras piensa que hasta ahora solo ha acumulado una cantidad mínima de maná, y que para poder utilizar perfectamente las técnicas del mago demonio celestial, tendrá que empezar por el primer paso conocido como humano, donde se necesita eliminar todas las impurezas de su cuerpo pasando por un gran dolor. El maná que debería estar moviéndose por todo su cuerpo está siendo detenido. Su cuerpo está lleno de más impurezas de las que debería haber para un adolescente normal. Sin embargo, como ya había predicho que esto pasaría, tendrá que reunir la cantidad mínima de maná necesaria para proceder con el primer paso, para así poder recuperar su fuerza original. Ya que él ha decidido vivir su vida aquí, necesitará su poder para poder protegerlos. Román acaba de entrar en la etapa de humano, pero era solo el comienzo.
Una semana después, dentro de la mansión Dimitri, uno de los mayordomos le dice a las visitas que esperen en la sala un momento, porque volverá con algo de té y aperitivos. Quienes se encontraban allí era el vizconde Lawrence y la señorita Flora. El vizconde le pregunta en dónde se encontraba Roman, y el mayordomo le responde que estaba ocupado en algunos asuntos. Entonces el mayordomo se retira dejando al vizconde y a la señorita en la sala. El vizconde dice que aunque haya decidido visitarlos por capricho, estaba claro de que no los querían allí, pero que igual tendrán que esperar. El vizconde le dice a Flora que si había decidido venir aquí era para pedir disculpa por su error, así que tenía que tener cuidado con lo que decía. Flora le dice que entiende y que tendrá cuidado. Hace una semana en la mansión Lawrence Flora le había contado a su padre sobre la cancelación de su matrimonio. Le dice a su padre que ha decidido compartir sus pensamientos durante su última visita, que ella quería cumplir su orden pero no pudo, porque no importaba cuánto lo pensaran no podía casarse con alguien a quien no respeta. Su padre enojado le grita, y llevando su mano a su frente le dice que realmente él pensaba que ella era una niña sabia, y que nunca pensó que ella haría algo así. Le recuerda lo que estaba pasando en su territorio, y que si no entendía lo que eso significaba, porque lo único que les queda por hacer es prepararse para la guerra. El matrimonio arreglado con Dimitri fue una decisión necesaria, porque los únicos que pueden defenderse de Barco son ellos, pero ella se atrevió a arruinarlo. Flora le dice que los Lawrence no son débiles, y que si no tenían todavía una oportunidad incluso sin los Dimitri, preguntó ella. Su padre le responde que si fuera solo la familia Barco, entonces tal vez, pero el hecho de que el gobierno central haya aprobado documento y órdenes turbias a la familia Barco sin pedir nada a cambio, significaba que esto ya sobrepasa la escala de una guerra entre dos familias. Porque los que están prestando poder a la familia Barco son los que quieren ver caer a su familia, y ya que ahora tienen una razón válida, harán todo lo posible por ocuparse de las cosas, sobre su tierra y sobre su honor, y hasta de ella que ha sido llamada la Flor de Lawrence. En el presente, Flora pensaba que aunque sabía la circunstancia de sus territorios y lo que su padre estaba pensando cuando tomó la decisión, ella había decidido ignorarlo todo por sus propias razones egoístas. Así que se dice a sí misma que despierte, porque si se sigue obsesionando con el orgullo de ser la Flor de Lawrence no quedará nada. Cerca del taller se encontraba Anse caminando de un lado a otro preguntándose qué debería hacer y que cuando saldrá el joven maestro, porque el vizconde y la señorita han estado esperando desde la mañana y ya es el atardecer y ya ellos parecían bastante descontentos, pero él recuerda que el joven maestro le dijo que no lo visitaran por ningún motivo. Anse salió de sus pensamientos cuando se dio cuenta de que la puerta se abría. Emocionado dice que ha vuelto, pero queda sorprendido por su joven maestro. Dentro de la mansión se encontraba el vizconde y la señorita Flora esperando. El vizconde pensaba que él ya estaba decidido a hacerlo, ya que todo esto surgió del error de Flora, y necesitaba asegurarse de que este matrimonio ocurra para que Laurence sobreviva, pero incluso esto no estaba bien, se decía furioso. Así que se levanta y Flora le pregunta qué ocurre, y él le dice que va a ir para allá a encontrar al barón Dimitri él mismo. El barón se encontraba escribiendo documentos, cuando de repente las puertas de su oficina se abren, dejando entrar a un furioso vizconde que le decía que era lo que estaba haciendo dejando a sus invitados esperando tanto tiempo. Le dijo que si no estaba satisfecho con ellos, podía haberles dicho para que volvieran, porque él nunca hubiera pensado que Dimitri fuera tan cruel. El barón Dimitri lo observó, y colocando su pluma dentro del contenedor de tinta, le dijo que entiende lo que quiere decir, pero le preguntó que si ellos han concertado una cita para reunirse con el barón. El vizconde le dice que ya lo sabía, que decidieron visitarlo sin cita previa, pero ya compartían sus intenciones de reunirse con él hace una semana, y no tuvieron más remedio que hacerlo ya que declinó su petición y no ha compartido ninguna noticia desde entonces. El barón le pregunta si hubiera sido posible rechazar la visita del vizconde, y si eso era todo lo que querían decir. Les preguntó si solo estaban allí para compartir que estaban enojados porque tuvo que esperar mediodía, y le recuerda que el día que Flora visitó a la familia Dimitri, Roman compartió con él sus intenciones de romper el matrimonio concertado.
Y aunque no tuvo más remedio que regañarle por su decisión, hasta un niño de 3 años podría darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, el hecho de que Flora Loren fuera la razón por la que quería romper el matrimonio. El varón les dice que aunque tenía una pista, no lo cuestionó, y que cuando pensaba en por qué Román quería hacer ciertas cosas, no tuvo más remedio que cerrar la boca e ignorar lo que decía, ya que ellos fueron las víctimas de un matrimonio concertado no deseado, porque los que querían el matrimonio primero eran los Lawrence. El varón, ya furioso apretando su puño, le dice al vizconde que si él sigue pensando que está justificado su enojo solo porque tuvo que esperar un poco más de la cuenta, y, golpeando su escritorio, le dice que a pesar de que no quería encontrarse en primer lugar, él era ajeno a sus propios errores, y aún así decide venir a quejarse con él. El varón les informa que hace aproximadamente un mes, recibió el contacto de la familia Barco para saber si decidían seguir adelante con un acuerdo con la familia Barco, en lugar de la familia Lawrence, ya que ellos les darían la oportunidad de hacer conexiones con el gobierno central y darles parte del territorio de Lawrence. Aún así, él decidió rechazar la oferta de la familia Barco, y le pregunta si sabía la razón por la que él decidió hacer eso. Y el vizconde le pregunta el por qué había rechazado esa oferta, porque pudo haber sido más ventajosa para él aceptar la oferta de Barco desde su perspectiva. El varón le responde que la razón fue simple: como Dimitri ya tenía poder, decidió elegir la opción que les gustaba personalmente, solo porque el hijo mayor de los Dimitris tenía adoración por la Flor Lawrence. Fue esa única razón, que decidieron enfrentarse a una guerra contra la familia Barco. El vizconde pensaba que esto fue un error, y que tuvo que haber mantenido la calma, pero cometió un gran error por culpa de su ira, y se preguntó qué era lo que debería hacer. El vizconde le siguió diciendo que la Flor de Lawrence y el tonto de Dimitri sabían que ellos dos no son la mejor pareja para el otro. Sin embargo, él tuvo que haber recordado lo que era la familia Dimitri. Una vez que el apellido Dimitri fue añadido al final del nombre de Roman, su valor cambia. Además, los desesperados por este matrimonio no eran la familia Dimitri sino ellos, la familia Lawrence. Y les pregunta si se equivocaba en algo. Flora recordó cuando era pequeña, sus recuerdos cuando todavía estaba en la academia, en ese lugar donde los hijos de las familias reales venían y decidían construir sus conocimientos y relaciones. Hubo una familia que era tan pequeña que se cuestionó su validez, una familia que solo existía de nombre, el hijo de la familia de Joel. En un mundo de niños que se creen tesoros nacidos en el mundo, Joel era una excepción. Un día Joel había cometido un pequeño error, mientras que a los niños de las otras familias nombradas no les habría pasado gran cosa. Para él abrieron un comité de castigo. Mientras veía a los profesores regañando a Joel por su error, un hombre que parecía ser su padre apareció y se disculpó, pidió que lo perdonaran y prometió enseñar a su hijo. Durante eso, mientras miraba desde atrás, Flora tuvo un pensamiento: eso era tan triste, es lo que pensó, y cuando lo piensa ahora le parece tan divertido. Su padre, agachando la cabeza, dice que como cabeza de la familia Loren no tenía nada que decir, porque su hija había cometido un gran error. Mientras Flora pensaba que Joel era débil en aquel entonces, eso era igual para Lawrence ahora mismo, porque este era un mundo donde el débil debe inclinarse ante el fuerte, así que ella se inclinó pidiendo disculpa al varón. En ese momento un mayordomo llamó por la puerta a su señor, y Flora y el vizconde observaban quién entraba. Mientras el mayordomo decía que el joven maestro Roman había llegado, Flora, que observaba, pensaba que fue cuando se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. El maestro Román había cambiado su apariencia volviendo su cabello blanco. El prota le decía a su padre que había venido a verle, y el varón le pregunta si había terminado su entrenamiento. Él le responde que sí, y el varón le dice que pueden hablar de lo que pasó más tarde, porque la familia Lawrence había venido a hablar sobre el tema del matrimonio concertado. Y ya que todo esto comenzó debido a su decisión en primer lugar, él seguirá sus decisiones como jefe de Dimitri y como su padre, Roman. Observa a Flora y le responde a su padre que entiende lo que quiere decir. Él entiende lo que llevaría a la unión de sus familias, y en una situación en la que la familia Barco amenaza a la familia Lawrence, la influencia de Dimitri ayudaría a asegurar la supervivencia de Lawrence, decía Roman mientras limpiaba la tinta en la mesa que había derramado su padre.
Su padre le pregunta si aún así quiere que el matrimonio siga adelante. Roman sigue diciendo que en ese momento pensó que valía la pena tomar esa decisión. Sin embargo, el día en que la conoció por primera vez, después de que ella le contara sus pensamientos sobre el matrimonio concertado, los pensamientos de él también habían cambiado, porque ellos debían haber escuchado los rumores del loco de Dimitri, y debe haber pensado que no podía casarse con una persona como él. Estos rumores determinaron los resultados finales. Porque a él no le importaba cómo otras personas decidan juzgar a Roman Dimitri, pero esperaba vivir su vida con alguien que le juzgara en base a lo que viera personalmente. Y por eso, no quiere que se produzca un cambio en la decisión que ya tomó sobre el rompimiento de ese matrimonio. El vizconde pensaba en que todo había acabado, el matrimonio arreglado era la última jugada de ellos, la familia Lawrence. Y como ya tienen un gran chip en el hombro, no hay una sola familia que continuaría un matrimonio arreglado, así que tendrán que resolver sus problemas ellos mismos con lo que tengan dentro de la familia Lawrence. Pero recordó que si la familia Dimitri decidían trabajar con ellos, ni siquiera podría luchar contra ellos, así que al menos debía evitarlo. Entonces el vizconde baja su cabeza y le dice al varón que lo que ha sucedido ha sido estrictamente causado por los Lauren, y que se asegurarían de no cobrar impuesto a los miembros de la familia Lauren, aunque un dinero tan pequeño no tendrían sentido para los dueños de las minas de hierro, pero espera que sirva para disculparse por ese incidente entre sus dos familias. El varón le dice que no había necesidad de hacerlo, porque ellos, como los Dimitri, no toman represalias sobre sus opciones cuando se trata de cuestiones que pueden surgir en el futuro. Así que anunciarán al público que Flora Lawrence tuvo que romper las relaciones por motivos personales, y entonces no habrá razón para que Dimitri trabaje con Barco. El vizconde le agradece al varón por no tomar represalias, sinceramente le agradecen y se despiden. Al salir, el vizconde gira su mirada por última vez, para mirar a Roman Dimitri. Mientras pensaba que si fuera consciente de su valor, habría sido más cuidadoso al decirle a Flora que no tomara ninguna decisión repentina, así que él también había cometido un grave error. En la oficina el varón llama a su hijo, y le pregunta qué es lo que le había pasado en la última semana. Hace una semana, durante esos días estuvo dentro del cobertizo, entrenando su cuerpo y eliminando todas las impurezas dentro de él para llegar a la etapa de humano. Dentro de la etapa de humano, tiene pasos que preparan el cuerpo para convertirse en un mago demonio celestial, aunque no se puede considerar tan impresionante dentro de los estándares de Murin, dada la gran cantidad de maná que existe en la naturaleza de este mundo. La cantidad de impurezas dentro del cuerpo de Roman era crítica, así que tuvo que preparar incluso los cimientos del cuerpo, que tuvo un efecto significativo, los cuales eran los cambios de su apariencia física. Era la prueba de que se había convertido en una persona completamente diferente a la de antes. Y ya que eso sería difícil de explicar, Roman le dice a su padre que fue capaz de abrir su mente mientras entrenaba por su cuenta, aunque no recuerda los detalles específicos. Cree que el maná ha comenzado a circular por todo su cuerpo. Su padre, sorprendido, le pregunta si era cierto sobre la circulación de maná. Porque este era un fenómeno que hace circular el maná de la naturaleza dentro del cuerpo para mejorar las capacidades físicas, lo cual era algo que solo le ocurrían a un pequeño puñado de personas. Su padre piensa que ver a Roman, el tonto de Dimitri, ser capaz de hacer todas estas cosas, se da cuenta de que ha comenzado a crecer más allá de la comprensión humana, pero no importaba si su hijo cambiara. El hecho era de que es su hijo, así que le dice a Roman de que sea consciente de algo, y que, como su padre, él se aseguraría de echarle una mano siempre que lo necesite, así que no debía olvidar el hecho de que su nombre era Roman Dimitri y él era Romero Dimitri, y por eso siempre lo apoyaría desde atrás. Roman observa a su padre y un recuerdo le llega a la mente de su otra vida, donde se encontraba de rodilla a punto de ser aniquilado por una espada, y arriba de él se encontraba su padre observando, mientras le decía que era un niño tonto. Roman, que tenía sus ojos cerrados, comparaba a ambas personas, y pensaba en cómo este padre no era frío ni despiadado, además de que apoyaba a su hijo sin otras intenciones. Así que Roman le sonríe y le agradece mientras piensa que no estaba mal. Al salir de la oficina de su padre, se encontró a Flora, que estaba allí esperándolo,
ella se disculpa con él por juzgarlo tan rápido, y por causarle tantos problemas a sus familias. Roman se aleja, y le dice que no había necesidad de disculparse porque piensa que ya no tenía intenciones de continuar con este matrimonio de todos modos. Ella lo sigue y le dice que entiende sus razones por las que se encuentra enfadado, aunque sea un matrimonio concertado en el que ambos no estaban de acuerdo, aún así ella decidió romper la promesa sin discutirlos con los demás. Sin embargo, ella quería decirle esto mientras tenía la oportunidad, el hecho de que tenía una razón especial por la que tuvo que cancelar su matrimonio. Y le contó que la reunión social que las familias reales del noreste organizan fue algo que ocurrió allí. Una vez hubo rumores de que me comprometería con un Dimitri, los rumores que empezaron a extenderse fueron aún peores que de costumbre. Y a sus oídos llegaron de que Román Dimitri disfruta de las drogas que corrompen la cordura y el conocimiento. Le dice que pensó que eso era algo que él debería saber, aunque ahora sabe que todo son falsas acusaciones, y que en ese momento no podía ignorarlas. Roman la interrumpe y le dice que cualquier cosa que estuviera sucediendo no cambiaría su relación en este momento. Y que por eso no había necesidad de que se preocupe más. Ya en la noche Roman se encontraba con Anse mientras éste le servía un té. Pensaba en que él no pudo percibir drogas circulando dentro de ese cuerpo, aunque había señales de la medicina que se utilizó al acabar con su vida, pero ya ha dejado completamente su sistema una vez que terminó su entrenamiento. Roman le pregunta a Anse si alguna vez se lo había visto disfrutar de las drogas o si había estado en alguna situación en la que sospechaba que las estaba consumiendo. Anse se sorprende por la pregunta que le había hecho su joven maestro. Él le siguió diciendo que no estaba tratando de jugar con él ni nada por el estilo, solo estaba tratando de usar este tiempo para mirar hacia atrás en las decisiones de la vida que ha hecho hasta ahora. Pero no usando sus propios recuerdos, sino desde una perspectiva externa, Anse le dice que él, aunque nunca lo ha visto con sus propios ojos, hubo momentos en los que pensó que sus acciones eran un poco extrañas. Y Roman le pregunta cuándo fue eso, él le dice que desde hace un mes aproximadamente, él acababa de regresar de una fiesta social, pero eso en sí mismo no era algo tan grande para tomar nota. Sin embargo, cuando volviste parecías estar en un estado extraño, y poco después parecía que habías perdido las ganas de vivir y te quedaste en tu habitación, y cada noche, pedía cantidades excesivas de alcohol, por eso pensó que podría haberse drogado durante esa fiesta, aunque ahora le parece bastante inverosímil. Roman recuerda lo que Flora le dijo temprano sobre la reunión social de las familias reales del noreste, y le pregunta a Anse si sabía quién fue el anfitrión de esa fiesta, y él le responde que el hijo mayor de Barco y su nombre era Anthony Barco. El prota piensa sobre el matrimonio previo concertado con Morans, y fue invitado a una fiesta social organizada por Barco, y luego él tiene cambios repentinos en su estado mental y decide quitarse la vida. Así que ahora Roman puede decir lo que ha estado sucediendo.